deporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que... Usted recuerda, y si no, se lo hacemos acordar. La dictadura militar entregó papel prensa al grupo Clarín. Raúl Alfonsín autorizó la toma de Radio Mitre. Carlos Menem le entregó Canal 13 y avaló luego el avance del negocio de la TV por cable, que absorbió a los del interior. Fernando de la Rúa otorgó la reforma de la Ley de Radiodifusión y el Plan Nacional de Televisión, por el cual pudo adquirir radios y canales de televisión abierta en todo el interior del país. Eduardo Alberto Duhalde, además de una devaluación que licuó una millonaria deuda en dólares, le aportó la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que establecía que una empresa periodística en crisis no podía ser enajenada por acreedores. Y Néstor Kirchner, a horas de dejar su gobierno, firmó el decreto que avaló la fusión entre Multicanal y Cablevisión, creando un monopolio de cable realmente importante. Cada una de estas decisiones políticas vino junto a una fórmula muy potente: apoyo irrestricto en los medios del grupo hasta el día después del beneficio. O lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises. En el medio, un montón de acciones judiciales. Por ejemplo, el juez Aval recuerda que le perdonó una deuda a Clarín de 60 millones de dólares, pero acto seguido intentó cobrarle una suma casi equivalente al grupo Crónica y terminó metiendo preso a Héctor Ricardo García, el principal competidor en ese momento. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robar. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles, toda el área periodística integrada en la producción de este material con el objetivo de brindarle la mejor información razonada y el análisis, con datos certeros en profundidad para entender, tras la nueva fusión, lo que vendrá. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Para adentrarse en la cuestión, sugerimos el texto vinculado a la fusión que está publicado en Radiográfica, www.radiográfica.org.ar, y también el que hemos publicado en La Señal, www.laseñalmedios.com.ar. La fusión a fondo. Y cómo no hablar con un hombre de la comunicación, con alguien que viene advirtiendo sobre estos riesgos y dando batalla desde hace tanto tiempo. Martín García, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo están ustedes? Gustazo, Gabriel.
A ver, querido Gabriel. Tu primera impresión, Martín, en derredor de la fusión autorizada hacia Cablevisión y Telecom. Bueno, digamos, esta gente tiene la idea de quedarse con el país. Entonces va organizando su monopolio, su oligopolio, cada vez que puede. Como este gobierno le debe la mitad de su vida, entonces le cobra la devolución. Es un plan que ellos tienen, se ve que tienen gente inteligente trabajando con ellos. Siempre el grupo Clarín fue un enemigo importante, nunca fue un enemigo chirle, digamos. Siempre es un tipo de enemigo de jerarquía, que no afloja, que aún en los peores momentos siguió adelante, peleando. Es gente de avería, pero de alta gama. Bueno, ellos están en el plan que no se puede hacer en ningún lugar del mundo, por lo menos no en Estados Unidos, no en ese tipo de países que tienen idea de lo que es la construcción del poder desde un grupo central y que no le permiten a ninguna empresa tener más de lo que le corresponde. En este caso, como nosotros vivimos más que nunca en un país de pacotilla, digamos, donde los ricos, los hijos de Newman ahora se dedican a repartir favores entre los amigos, a hacer negocios para ellos, consolidar grupos de economía a costa del Estado Nacional, y sus datos y su inteligencia y sus operaciones oficiales, actuando por izquierda con sus amigos y entregando el poder a sus amigos, es lógico que al pagar este precio que le exige el grupo Clarín, se lo dé. Es una fusión como la de Cablevisión en su momento con Multicanal, que generan, digamos, un absolutismo empresario que se dirige hacia el control de los ciudadanos. Esto es claramente un punto de avance al control de los ciudadanos. Quiero hacer, Martín, vos sabés, un paréntesis para refrendar un aspecto que dijiste, porque alguien dirá, no, pero la libertad de comercio en los distintos países del primer mundo. Hace pocas semanas el gobierno norteamericano prohibió el pedido de fusión entre AT&T y Fox, porque consideraba que lo llevaba a elaborar un monopolio. Bueno, ya lo ha hecho con Bill Gates, que le ha obligado a dividir sus empresas. Digo, para aquellos que creen que aquí hay autoritarismo vertical de los gobiernos nacional populares y en el primer mundo lo que hay es libertad plena. En realidad, todo Estado que se respete ejerce un control sobre la comunicación. Sí, digamos, se trata del poder. Nadie hace otra cosa que manejar el poder, digamos. La Constitución no sirve para nada, las leyes no sirven para nada, los códigos civil, penal, etcétera, no sirven para nada, salvo para consolidar el poder. Y el poder no admite que haya otros poderes que estén por encima de él. Entonces, cuando un Estado serio que tiene un proyecto de país y un proyecto de poder ve que hay algún grupo interno de su país o de otro país que quiere apoderarse de parte del poder que no le corresponde a sus planes generales de la sociedad que está manejando su proyecto de poder y de país, se lo corta, le corta las uñas. Y dice, no, muchachos, hasta acá llegaron, de ahí en adelante ya veremos quién se lo damos, pero no a ustedes, no pueden ustedes consolidar tanto poder por encima del resto de la sociedad. Es como la analogía del cáncer, digamos. El cáncer, ¿qué hace? Desarrolla, multiplica las células a una velocidad y con una invasión del resto del cuerpo que no le permite al resto del cuerpo funcionar bien, normalmente. Entonces, ¿qué hace un buen doctor dentro de los códigos actuales de sanidad? Y elimina el cáncer, para que el resto del cuerpo, en este caso el cuerpo social, pueda vivir en salud. Esto es igual, digamos, tiene que ver con eso, la construcción del poder y quienes quieren apoderarse de ese poder, mientras la sociedad trabaja, sufre y cree muchas veces en que la gente es buena, digamos. La gente no es ni buena ni mala, el poder tiene sus propios códigos.
o lo maneja el pueblo en su conjunto a través de su organización para defenderse como comunidad y para crecer como comunidad, o lo manejan los vivos. Así sean vivos de miles de millones o lo que sea. Frente a este marco, Martín García, ¿cuál es el desafío de los medios nacional populares? Porque es ostensible que ya había una situación de desnivel muy apreciable, ahora el control de caños en una sola mano, bueno, hace que ese desnivel sea más marcado. Bueno, digamos, estamos viviendo una etapa de retroceso, entonces lo que está sucediendo es que los grupos de poder que estuvieron, digamos, con un plazo fijo de disolución de su poder, porque el gobierno del pueblo le marcó límites. Ahora que el gobierno del pueblo no está, digamos, que muchos de sus mejores hombres están en la cárcel sin motivo alguno, aprovechan y avanzan. Es incompatible el oligopolio del Grupo Clarín o cualquier otro oligopolio con la democracia. Son dos cosas que no pueden convivir. La democracia no consiste en el derecho de suicidarse, sino en el derecho a vivir. Entonces, una sociedad no se puede suicidar entregando el poder a un asesino serial. En este caso, el Grupo Clarín es muy parecido a eso, respecto al resto de la sociedad. Y la sociedad se tiene que defender. Es incompatible un grupo como el de Clarín, que acumula un poder enorme, que eso, por otro lado, que es odiado por todos los colegas, porque ellos controlan la asociación de vendedores de conexión para Internet, lideran la asociación de dueños de diarios, lideran la asociación de fabricantes de papel para diarios, lideran la asociación de cables, lideran la asociación de canales de televisión, lideran la asociación de radios privadas de Argentina. Es decir, lideran casi todos los grupos organizados de la sociedad que tienen que ver con negocios que ellos desarrollan. Pero dentro de esas asociaciones ellos hacen y deshacen. Y todos los colegas que tienen menor estatura sufren este mismo oligopolio, digamos, esclavizados por ellos. Así que no es solamente a los civiles o a los que pensamos que hay que construir una sociedad democrática en términos políticos que amenaza a este grupo, sino amenaza a todos los colegas, a todos los tipos que se dedican a su mismo negocio. Por eso es como un monstruo de las películas norteamericanas que de pronto se yergue sobre el resto de la sociedad y empieza a derribar edificios, comerse de los coches, de los que están adentro, etcétera. ¿Cómo se hace para revertir esto, no? Yo vengo pensando una eventual nueva gestión nacional popular, con unidad, con potencia. ¿Qué medidas debería adoptar para quebrar? Porque, ¿sabe qué me preocupa, Martín? De la experiencia de los 90 nos va quedando un cúmulo de empresas privatizadas, de las cuales muchas no se pudieron recuperar en la década ganada. Ahora se está perdiendo mucho en este tramo y después no es fácil la reversión, no es fácil tomar las medidas con la fuerza necesaria para volver a una situación un poco más democrática. Bueno, Perón decía que cuando volviera, lo primero que tenía que reconstruir era el hombre, que el hombre estaba, digamos, destruido en el país. Nosotros vimos durante el proceso en que el peronismo se convirtió en menemismo por una etapa, que hubo un permiso implícito a robar por parte de los cuadros políticos que estaban en la función pública. De hecho, yo recuerdo algunas conversaciones de café con secretarios de Estado que decían que era una vergüenza que los grupos que estaban en el menemismo quisieran robar más de 5 millones de dólares per cápita, que esa era la medida que este secretario de Estado consideraba que era lo que se podía robar, digamos. Pero que los otros grupos de funcionarios querían llevarse no sé cuánto.
Es decir, yo creo que el menemismo pervirtió, porque dio piedra libre, un permiso casi explícito a robar, vivir y dejar vivir, se decía por entonces, que pudrió a toda una camada de dirigentes políticos. Y ahora lo hemos visto, digamos, cuando el peronismo estuvo fuera de gobierno, como muchos de los cuadros que tenían sobre su cabeza la posibilidad de comerse un carpetazo, empezaron a trabajar con el poder de turno y a ser sensibles. Entonces toda la construcción política para cambiar la sociedad a favor del pueblo y de los intereses generales de la gente, se pone en vilo y entonces se permite este tipo de cosas. Bueno, vamos a tener que reconstruir el peronismo, no solamente para ganar elecciones, sino para construir una sociedad más cercana a lo que pensaba Perón. Y sin duda lo que deseaba Néstor también. Y si no, está perdida la Argentina. La Argentina está perdida, digamos. Con cualquier otra cosa que no arregle el peronismo, Argentina va a ser un país, una republiqueta bananera, que le van a entregar las tropas norteamericanas en la Patagonia, los ingleses se van a quedar en la Patagonia, con ayuda de cualquier figura que hubiera. No vamos a quedar sin el agua de la Antártida y sin el agua de las triples fronteras. Es decir, nosotros somos un país inviable si el proyecto de país que tienen para nosotros otro país como Estados Unidos, junto con Inglaterra y con el actual equipo que conduce Israel, deciden que nosotros no seamos un país, como han decidido desde Churchill en adelante. Churchill lo decía con toda claridad. Impidan que Argentina se desarrolle, porque después va a llevar consigo a todo el resto de Latinoamérica. Es imposible hablar de estos temas de poder sin referirse seriamente a los proyectos imperiales colonialistas que tiene Inglaterra y Estados Unidos con Latinoamérica, como eje suyo de poder para negociar con el resto de los bloques. Por eso era tan importante generar un bloque como lo hicieron Néstor con Evo, con Chávez, con Correa, con todo el resto de los países latinoamericanos, para nosotros ser el continente, los Estados Unidos de Latinoamérica, que pudiéramos negociar con el resto de los bloques. Por eso es importante la posibilidad de jugar en conjunto con China, con India, con Brasil, etcétera, en el BRICS. Por eso, digamos, es importante también formar cuadros o tener cuadros políticos que no sean venales, es decir, que sean capaces de mantener los intereses de la nación por encima de los intereses personales. Que por otro lado es obvio que tiene que ser así, porque digamos, ¿cuántas veces se puede defraudar al pueblo? El pueblo puede ser inocente, puede tener buena fe y creer en lo que le ofrecen, pero boludo no es. Llega un momento en que se va a pudrir todo. Porque Argentina tampoco es Chile o Perú, que están acostumbrados a someterse al poder de turno. Los argentinos no están acostumbrados a someterse al poder de turno, porque por acá pasó Perón, generó nuevos derechos, generó una idea de potencia para Argentina, estuvo a punto de construir la bomba atómica solo, después ayudó a que otros países tuvieran energía nuclear. Argentina no es un país cualquiera, no es como decía San Martín, no es los argentinos no son como empanadas que se comen de un bocado. Este es un país que tiene muy buena gente, tiene un proyecto íncito de potencia desde Latinoamérica y tiene una política estratégica que cortan estos episodios, pero que no los matan. Correcto. Vos sabés, Martín, que pensaba en lo práctico directo, dentro de ese esquema que estás planteando, que comparto, la preocupación ahora para sostener a nuestros medios. Porque vos fijate la preocupación que ellos tienen sobre estos medios. Quieren intervenir Facebook, la web, los blogs, quieren cortar todo, precisamente por algo que vos debés estar percibiendo en la Naki Pop, como yo lo percibo en La Señal y a nivel audiencia en La Gráfica.
es muy grande el caudal de público que se acerca a estas informaciones. Es muy grande y eso preocupa también. Y buscan también obturar estos medios de comunicación. Estos 2 años van a ser de una batalla muy fuerte para defenderlo. Sí, si llega a durar 2 años el gobierno, cosa que dudo. Va a ser una batalla muy fuerte. Ahora, es cierto, la perdurabilidad de un modelo que no cierra, donde no saben dónde sacar plata, que no sea meterle la mano en el bolsillo al pueblo, está en duda. ¿Qué periodo le das? Estábamos aquí charlando alrededor de algunos pronósticos que algunos periodistas hicieron circular por estos días. ¿Cómo lo ves en el devenir la perdurabilidad del gobierno macrista, Martín? Y eso depende del pueblo, en realidad no depende tanto del gobierno como del pueblo, digamos. Hasta dónde el pueblo, yo creo que si no está acordada una salida, digamos, donde el gobierno esté dispuesto a aflojar, porque su objetivo principal era la reforma previsional, yo creo que la discusión de la reforma laboral puede ser la punta del iceberg, ¿no? Que se comió el Titanic. Yo creo que ellos van a aflojar porque no les conviene caerse ahora, pero eso va a ser, si se mantienen en sus 13 con la reforma laboral, creo que va a ser su iceberg del Titanic. Y de ahí en adelante, no sé, el pueblo nosotros ahora seguimos atrás del pueblo porque esos son los tiempos verdaderos, digamos. Pero todo el mundo se está organizando para eso y el pueblo tendrá la última palabra. Hasta donde aguante el pueblo, este gobierno va a seguir, pero en cuanto el pueblo diga basta, se va a pudrir todo. Ahí estaremos para dar cuenta de ello, así como lo hacemos nosotros en este periodo, ¿no? Después de tanto somos gente tiempo. Buena, pacífica. Siempre estamos trabajando, tratamos de ser honestos con la gente. Nunca hemos estado atrás del dinero. Yo hace 30 años que me dedico a la política y el 99% de la gente que conozco nunca se dedicó a ganar plata. Claro. Siempre militó la vida, siempre hizo lo que había que hacer. Así que me parece que hay mucha gente sana en este país. Y bueno, y el pueblo necesita de eso, necesita gente sana que se dedique a defender sus intereses y no hacer negocio a costa de la gente. Una de las cosas que decía Jauretche era que lo que intentan es hacerle creer a los argentinos que vivimos en un país de corruptos, de perdularios, y eso también devalúa moralmente a la misma población. Y en realidad cuando uno transita este pueblo se encuentra con ejemplos bien distintos. Sí, yo creo que eso Perón lo tenía claro y que en general, digamos, los intereses que están en contra del país se han dedicado a fabricar estos dirigentes corruptos, ¿no? Porque les son operativos a sus planes, ¿no? Martín García, te mando un fuerte abrazo desde La Gráfica, gracias por esta comunicación y te deseo gran felicidad para vos y para tu familia. Muchísimas gracias, felices Navidades para todos los muchachos de La Gráfica y también para los oyentes, que son nuestros compañeros. Tengo aquí en la mesa de trabajo el último número de apertura, Bloomberg Business Week, donde aparece Magneto en la portada como el más importante empresario argentino. Comparte interiores con Coto. Por un lado, bueno, critica el kirchnerismo, señala el infantilismo de la política nacional popular, la cuestiona y defiende a Clarín como una empresa estratégica que debe ser apoyada por el Estado argentino frente a los grandes monopolios internacionales. Fíjese qué curioso el juego que hace Magneto. Entre otras cosas, dice, la fusión con Telecom es un paso estratégico natural para una empresa como Cablevisión.
También señala que Clarín debe competir con empresas que son muy poderosas, más poderosas que ellos, señala en la entrevista, en el orden mundial. Por lo tanto, considera que el Estado argentino, además de todo esto que venimos hablando, que le ha brindado, debe cooperar, una especie de protección para el grupo Clarín en tanto Corporación Nacional de las Comunicaciones. Escuchamos a Diego Rossi, comunicador, especialista de la UNDAV, acerca de la fusión Cablevisión y Telecom. Y luego vamos a consultar, vamos a dialogar vivo directo con otro de los que desde las cooperativas entiende el tema. Esta semana nos toca reflexionar sobre la consolidación de esta empresa en el top 5, Telecom y Cablevisión, una de las principales empresas del país, con lo cual tendríamos que estar contentos porque el capital nacional, que siempre piensa en el bienestar de los argentinos, se expande en el mercado de las telecomunicaciones. La ironía forma parte de la argentinidad, ¿no? Porque también es irónico el gobierno cuando dice que defiende la transparencia y la competencia y sigue resolviendo en un capitalismo de amigos. Así que lamentablemente tenemos que movernos en un doble registro, en un registro entre lo que se dice y lo que se hace, y en un doble juego entre lo que se regula y lo que pasa. Un diálogo de Rossi con Abramos La Boca, edición de Mauro Hernán Cabalín, que agradecemos para el especial. Seguimos escuchando al especialista. Quizás una de las principales cuestiones que nosotros pudimos ver en la política de medios durante el menemismo fue que los anuncios venían por parte de las empresas, no por parte del gobierno. Entonces, cuando anuncian Cablevisión y Telecom su fusión, a pocos nos parecía raro que alguien pudiera oponerse, ¿no? Pocos esperábamos que alguien pudiera oponerse, y por eso vos decís que solamente falta la Comisión de Defensa de la Competencia, que tiene una especie de escarbadientes luchando contra el sable de Darth Vader, y así no se puede regular. En la entrevista a Magneto que vengo comentando de la revista Apertura, entre otras cosas señala que se van a actualizar de manera permanente las labores del grupo en la web para tener competencia plena y estar al frente de las mediciones de manera integral. Seguimos escuchando, este tramo es determinante porque Diego Rossi, el especialista de la UNDAV, explica de qué se trata. Fíjese. Mira, depende del segmento que se trate, estamos entre un 60 y un 40% de posición dominante. Claro, alguien podría decir no es tan dominante, pero si vamos a la ley vigente, que es la Ley Argentina Digital, que establece qué significa posición dominante de mercado, eso significa que cuando alguien decide algo, por ejemplo, cuánto te cobro por el abono de la televisión por cable, o cuánto te cobro por el combo de doble, triple o cuádruple play, es decir, de televisión, de internet, de telefonía fija, de telefonía móvil, te lo cobro todo junto para que sea más fácil que lo pagues, que esa decisión influye en todos los demás y de alguna manera se puede tomar con independencia de lo que pueda hacer el regulado. Eso es posición dominante, y entonces asumimos que teniendo un 40 o un 60% a nivel nacional de posición dominante, y asumiendo que en el norte del país, donde Telecom es la continuadora de Entel, ¿no? Con lo cual el Telecom tiene una infraestructura que ningún otro prestador tiene, los cordobeses, los entrerrianos, los correntinos, los jujeños, van a tener la decisión del grupo en cuánto tienen que pagar por mes para gozar o sufrir de los servicios de acuerdo a la calidad del servicio de que se trate. Y en ese sentido es que la ley no se cumple, porque van a tener posición dominante y no hay ninguna regulación respecto a cuáles son las limitaciones o cuáles son, digamos, las responsabilidades o las obligaciones que tengan en un contexto de competencia asimétrica. Es decir, nadie va a poder, digamos, tener una situación de competencia contra un jugador tan fuerte como este. Y esta es la contradicción, esta es la ironía,
que entre regulador y regulado, es decir, entre el gobierno y los grandes grupos, ya sea las telefónicas, ya sea el Grupo Clarín, nos plantean a el conjunto de ciudadanos que somos tratados cada vez más como consumidores cautivos de las pocas ofertas de las que podemos tener. Pica pica para los que hablan mucho. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. ...18:41, gran producción para este especial. Camila Osorio Domecq saluda. Lucio Pedro Averastain Ponte, abrazo para ustedes en la gráfica y para el compañero Martín García, por supuesto que lo hacemos llegar. Carlos López, Pablo López dice que lo que estamos tratando es un tema muy importante. César Durán, Francisco Hidalgo, Rosana Ferraro, que nos dice: hijos de puta, la ley de medios prohibía esto. Pedro Jiménez indica: tanto que joden con el mundo, esto en Estados Unidos sería inaceptable. Bueno, lo hemos señalado hace instantes. En Estados Unidos hace muy poco tiempo, muy pocos meses, se prohibió la fusión de AT&T con Fox. Estamos en el 2150-7456, el WhatsApp 1523087945. En instantes vamos con los demás mensajes y también con la entrevista que nos queda. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. 18:45. Rodeados de protocolo, comitiva y... Usted vive vivo, directo, tarde, noche de viernes. Este especial puede estar disfrutándolo en la reiteración de los fines de semana. A mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Mauro Cavalín, Lucio Pedro Averastain Ponte, Camila Osorio Domecq, Mariano Oliva, María Pía Chesino, Martín Bravo, Gabriel Aníbal Rearte, Ayelén Magnín, Camilo Porto Rojas, Pablo López, David Nahuel Ramallo, Yamila Villalba, Juan Francisco Soto, César Durán, Daniel Meli, Carlos López, gente que va saludando a la emisora y varios que desde distintas perspectivas se comunican con nosotros, como Patricia Mendoza, Pablo Miguel Vargas, a través de MAC Comunicación. Y la culpa es del otro si algo le sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Así es.
Y llamamos a alguien que desde el mundo cooperativo conoce las redes, conoce los medios, conoce las comunicaciones. Le damos la bienvenida al querido amigo Juan Manuel Lawach. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. La verdad que un poco adormecido con toda esta realidad argentina, pero bien, al fin y al cabo bien. Estamos bien. A ver, Juan Manuel, ¿qué significa, a tu entender, cuál es el volumen y por qué es importante la fusión que se ha conocido entre Telecom y Cablevisión? Bueno, es importante básicamente porque construye en Argentina un conglomerado de medios, ¿no? Una empresa única que va a dominar el mercado con un nivel de, digamos, como va a tener un predominio en el mercado que a todas luces deberían haberlo impedido. Uh-huh. Pero yo creo que es una tendencia que si vemos el resto del mundo no nos tiene que sorprender. Yo la verdad que no nos sorprende tampoco esta noticia, Gabriel, porque desde hace mucho sabíamos que iba a suceder, ¿no? Uh-huh. Ahora tal vez ya concretado, pero hace unas pocas semanas también nos enteramos que en Estados Unidos la Fox fue adquirida por Disney. Ajá. Digamos, vos sabés que tenía la información que había sido prohibida la fusión de Fox con AT&T. Exacto. Bueno, pero en otro, digamos, con otro jugador como Disney, uh-huh, sucedió. Y digo esto bien, no para cambiar el tema, sino para, hacer un análisis más amplio acerca de este mundo, ¿no? Que va cambiando a toda velocidad y que obviamente va a tener consecuencias, a mi entender, muy negativas. Ahora, recién Martín García nos decía que esto no era posible en otro país, que solamente la Argentina está aceptando este nivel de concentración. Y yo diría que tiene razón. Obviamente hay muchos países, no podríamos analizar la realidad de China o la realidad de otros países asiáticos, pero sí, acá en Argentina es escandaloso lo que está sucediendo y a todas vistas tiene que ver con un pago político, ¿no? Pero ya te digo, y lo trato de poner en contexto en este mundo que vamos viviendo en este 2017 que se nos va acabando. Uh-huh. Hace pocas semanas también, como para dar otra noticia que tiene que ver con lo injusto y lo complejo que se vuelve todo, en Estados Unidos autorizaron a los proveedores de Internet a, de alguna manera, perder su neutralidad. Uh-huh. Esto me imagino que, digamos, no tiene mucho que ver específicamente con el caso de Cablevisión y Telecom, pero también da luces respecto de cómo se van transformando el mercado de las telecomunicaciones y a la vez todo el potencial que va a tener esta mega empresa que se constituye en Argentina. Bien, te transmito entonces la misma pregunta que nos hacíamos antes, acerca de cómo revertir esto en una nueva gestión nacional popular. Entre muchos mensajes, por ejemplo, aquí David Cardante dice: tenemos que enfrentarlos con el Estado empresario y un par de expropiaciones. Bueno, en un eventual empoderamiento, para usar un término tan conocido, del pueblo en su conjunto, en una posible victoria en el 2019, si el gobierno llega a esa instancia, ¿qué medidas habría que tomar para retomar el control comunicacional? No digo absoluto, pero sí en términos democráticos en la República Argentina, Juan Manuel. Va a tener que, obviamente, tomar un rol protagónico nuevamente el Estado, ¿no? Y con esto yo no quiero adelantarme y pensar en retrocesiones, porque son, digamos, cuestiones que terminan siendo muy complejas a nivel legal y muy caras también en las futuras indemnizaciones que podrían llevarse a cabo a partir de la misma. Yo lo que sí creo como futuro de los medios de comunicación es que es necesario que la construcción de contenidos comience a ser y no los medios de comunicación la matriz de origen para que el campo popular se exprese de manera adecuada.
Y esto, digamos, a las luces y analizando y haciendo una autocrítica respecto de lo que sucedió en los últimos años, a partir de la ley de medios, creo que es un gran pendiente, ¿no? O fue un gran pendiente. Podemos decir que antes no existía, ¿no?, la manera de financiar proyectos de producción de contenido en universidades o en medios populares, pero también podemos decir que no fueron lo suficientes, o no fueron, nosotros desde Radiográfica lo podemos decir, digamos, de manera muy clara, los necesarios como para que lleguemos al final del 2017 diciendo estamos bien posicionados, somos medios que están consolidados. Acá hay un problema, vos sabés que lo que podemos producir lo que nos enteramos, ¿no? Me hace acordar a charlas con Andrés Solís Rada, aquel ministro de Hidrocarburos que en primera instancia con Evo Morales recuperó esas riquezas. Él colaboraba con nosotros en la revista Cuestión Latinoamérica, y una de las cosas que explicaba Solís Rada era si no se revertía la tendencia, cada segundo que pasaba, las empresas petroleras y gasíferas extranjeras eran más poderosas dentro de Bolivia. Por lo tanto, el empobrecimiento boliviano era tremendo. Yo tengo la sensación que segundo a segundo Clarín engorda de un modo muy voluminoso. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo y se sigan generando acciones estatales de esta naturaleza, va a ser un monstruo muy difícil de enfrentar. Y por eso yo creo que ya tiene una magnitud que, analizada en los últimos 30 años, ¿no?, nos da un resumen que ya vi por internet dando vueltas, donde hablaban de adquiriendo papel prensa en la dictadura, sí, ¿no?, y haciéndose dueños del papel, con el primer gobierno democrático de Alfonsín adquiriendo licencias de las grandes radios, con Menem dando su primer paso por un canal de televisión, bueno, con Néstor Kirchner nada más y nada menos que la fusión de los grandes cables, que ya en su momento fue escandaloso, ¿no? Sí, sí. Y obviamente sí, además el postre viene a ser con Mauricio Macri, o sea, llegar a la telefonía, ¿no? Tanto la terrestre, como, o sea, la domiciliaria, como la móvil. Vuelvo a repetirlo, esto tal vez hasta tiene que verse desde un ámbito más global, digamos. Clarín y obviamente el conglomerado de medios que construyen es el jugador en Argentina. Y seguramente, digamos, y vamos a verlo como en cada país va sucediendo algo parecido. Acá nos dice... ¿Esto es bueno para la democracia? Absolutamente no. Obviamente. Acá nos dice Aníbal Lucero que después de esto no los necesitan más y le van a soltar la mano. Tomando en cuenta aquello, cuando llegó Cristal de Amor, cuando se fue Voz de Rencor, que hace Clarín con cada gobierno. Primero lo apoya, después lo tira. Gabriel Fossa nos recuerda que el grupo Clarín es de Goldman Sachs, testaferro de los Rothschild. Bueno, obviamente, estamos... o sea, no podemos analizarlo simplemente como un grupo local, ¿no? Está capitalizado. ¿Puede haber un quiebre con el macrismo ahora que terminó de conseguir lo que necesitaba o no? Yo creo que el quiebre del macrismo está dado por una situación económica, en el fondo. Yo no avisoro una crisis política, digamos, acelerada por un socio, ¿no? Claro, que lo que pasa es que creo que el macrismo no cae en buena medida debido a que hay un blindaje comunicacional ofrecido por Clarín muy fuerte. Bueno, pero recordemos que si llegase a caer, digamos, o si llegase a, digamos, dentro de 2 años pensarse un proceso político diferente, el predominio obviamente de este medio ya es lo suficientemente importante como para que quien llegue no lo confronte. Acá tenemos que obviamente hacernos a la idea de que hace 2 años cuando gana el PRO hay un quiebre histórico. Ya después de 2 años tenemos que hacernos esa idea y se da un quiebre histórico. Y un quiebre histórico involucra, a mi entender, un proceso un poco más largo de 2 años, ¿no? Yo creo que el enamoramiento del grupo Clarín para con Mauricio Macri va a durar bastante más.
no creo que estemos ni en el comienzo de soltarle la mano. Juan Manuel Bassat, te agradezco enormemente esta comunicación, te deseo felicidades, te mando un fuerte abrazo para vos y para los tuyos. Les mando un abrazo a todos ahí y muchachos, para adelante, que el futuro es nuestro, más allá de que falte bastante. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Hernán Vázquez complementa información brindada al aire. Creo que en Estados Unidos, para separar la Bell de la que nacieron AT&T y GTE, estuvieron como 80 años peleando, así que mirá si es largo el baile. Porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Ha nacido en las últimas 48 horas una empresa gigantesca de comunicaciones que ofrece el cuádruple play. Es contrastante con cualquier idea desmonopolizadora, pero también con cualquier noción de competencia empresarial. Esta es la realidad. Pienso que le hemos brindado a través de la información inicial sobre el trayecto, la charla estratégica con Martín García, el testimonio de Rossi y el de Lashwatch, un panorama completo acerca de qué significa esta fusión, por qué es importante y por qué afecta a los intereses de los argentinos de aquí en más. Los saluda Gabriel Fernández, ha estado Julián Pelliza en los controles. Desde los especiales de la gráfica alzamos la copa y le deseamos muy feliz Navidad. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la